Es el Señor. Que Dios nos lo bendiga una vez más en esta hermosa hora. Yo sé de que ya es demasiado de tarde. Tuvimos una pequeña inconveniencia para llegar al estudio, para poder estar transmitiendo esta palabra, pero estamos aquí y gracias al Señor vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra predicación, ya que hoy es un día viernes, ya no es viernes de chupa, sino viernes de alabanza. Hay poder en Jesús, qué lindo es el Señor. La semana pasada, el día viernes, estuve administrando de este libro de Mateo capítulo 13 y estaba hablando en cuanto a lo que es la parábola del sembrador y estaba enseñando que de la conversación y a quién Jesucristo le estaba hablando y por qué razón el objetivo de la parábola. Porque usted sabe que en aquellos tiempos, pues, y hasta el día de hoy, los que estaban supuestos de darle una interpretación correcta a lo que era la ley o a la palabra, pues ellos la interpretaban como a ellos les caía bien o como a ellos les convenía. Entonces, habían quienes decían de que era difícil de entender la palabra y también Jesucristo que usaba la parábola para aquellos mismos interpretadores de la ley, para que ellos también tuvieran que darse cuenta. Pero Jesucristo hace la diferencia y concientiza a este grupo de personas, incluyendo a los discípulos, de la responsabilidad que tenía cada persona, cada hombre, a la hora de escuchar la palabra. Porque algunas veces nosotros decimos, Dios me habló, pero no pasó nada. He estado administrando y predicando en cuanto a lo que dice la palabra, cuando el profeta Isaías habla en el libro de Isaías capítulo 55, de lo cortante y de lo poderoso que es la palabra. Y creo yo también que en el libro de Hebreos dice de que es más cortante que cualquier espada de doble filo. Entonces, ya los versículos que vamos a hablar hoy, vemos cómo Jesucristo le da la explicación a los discípulos y hace la separación de aquellos que estaban. Dice el versículo 14, dice, oíd pues vosotros, capítulo 13, versículo 18. Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, está conmigo, del reino, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quién es el diablo? Alguna vez yo me quiero detener un poco porque usted sabe que para nosotros el concepto que tenemos del diablo es aquel coludo y aquel cuernudo, mi alma alaba a Dios, con aquellos dos cuernos y aquella gran cola y vestido de rojo. Mi alma alaba a Dios. Hay cristianos que hoy en día ya no comen chile desde que se convirtieron porque tienen la fotografía de un supuesto diablo. Pero cuando escuchamos la palabra diablo, yo quiero que usted corra por un segundo y usted vea a Pedro el pescador, Pedro el apóstol, Pedro el que predica en el libro de los Hechos, cuando llega el momento de él hacer el primer sermón que hace, cuando dice no es que estén ebrios, sino que esta es la hora de la que habla el profeta Joel. Pedro, el que es enviado a buscar por Cornelio para traer una palabra de poder. Pero llega el momento que Jesucristo confronta a Pedro y le dice
Pedro no tenía ningún cuerno, ni tampoco tenía cola. Pero cuando Jesucristo lo confronta, le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres estorbo para la obra del Señor. Ahora, lo que yo te quiero explicar, lo que yo quiero que usted entienda cuando escucha la palabra diablo, cuando usted escucha la palabra del malo, no esperes que vas a ver a un cuernudo, sino la intención que se está manifestando de tu corazón, de tus labios, el objetivo. Ahora, mire lo que dice aquí, mire lo que dice. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿A dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es cortado, sino de corta duración. Pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra y da fruto y produce 100 y a 60 y 30 por uno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que puede? Y yo les decía el viernes pasado de que de repente Cristo en esta enseñanza y en esta instrucción, lo que le está diciendo a este pueblo, el enemigo puede tener influencia sobre vosotros. La palabra que usted recibe, que ustedes reciben, que la palabra, Jesucristo hablando en ese momento, la palabra que sale de mi boca, la palabra que está saliendo, lo que está siendo enviado para ustedes. Porque es la parábola del sembrador. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa palabra sale. Y estaba hablando y decía que el sembrador hace su misión. Pero la tierra, que somos nosotros, los oyentes, a donde llega la palabra, yo les decía que hay una responsabilidad en el que oye la palabra. Una vez escuché un hombre de Dios que tenía una gran iglesia, no sé si era en Ecuador o en Corea o en Perú, ya no me acuerdo, pero en una conferencia que estuve, y el hombre tenía un ministerio bien grande, pero de repente Dios lo lleva y hacer sermón a predicar en inglés, y que él estuvo inquieto orando para poder encontrar la predicación o una oratoria perfecta en el inglés para que todo el mundo entendiera. Que cuando en lo que está orando él con esa batalla y que le dice a Dios, no puedo, lo que yo puedo, eso es lo que yo suelto. Entonces que Dios lo confronta y le dice, bueno, vos preocúpate en soltar lo que te he mandado hacer. Los demás se van a preocupar en entender, en oír y en entender. ¿Está conmigo? Entonces, el oyente, porque usted sabe que nosotros siempre trato de instruir y trato de concientizar
al pueblo, a la iglesia, a los oyentes, de que las cosas de Dios no suceden por obras mágicas, no suceden porque sonó el dedo y sí, hay momentos que Dios se glorifica, hace una mudanza, hace un trabajo, pero te quiero concientizar de algo. Hay un pasaje en el libro de Génesis que cuando Dios se refiere a la creación, al humano, dice al hombre, a nosotros, a usted y a mí, dice a su imagen y semejanza los creó Dios. ¿A qué se refería en ese momento? A la primera persona que creyó, que existió, el ejemplo de toda la humanidad, Adán y a Eva. Pero vamos a ser específico a Adán en ese momento. La palabra aquí, imagen, semejanza. Dios es inteligente, es sabio. El hombre también es inteligente y es sabio. Entonces, tenemos que asumir como oidores de la palabra una responsabilidad, y yo les decía el viernes pasado, de cómo atesorar esta palabra cuando es recibida. Pastor, entonces lo que usted me está diciendo, yo soy el que escojo si es terreno fértil o terreno lleno de espinos. Sí, es usted. Porque usted es el que tiene decisión cómo está su corazón y usted es el que tiene la autoridad de decidir qué es lo que tiene prioridad para usted. Hello. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces la parábola es: no le eches la culpa a nadie por tu victoria o por tu fracaso. ¿Está conmigo? Tenemos que aprender a ser responsables de los resultados que obtenemos. Te voy a decir una cosa. Usted llegó a su cocina, le voy a hablar a las mujeres y al hombre, porque los hombres también cocinan, especialmente aquí. Hay veces que la mujer le dice: yo no voy a cocinar hoy, cocina usted. Y al hombre ya anda ahí: ¿a dónde está el sazón? Mi alma alaba al que vive y reina. Ay, pobre Jesús. Pero usted decide hoy qué sazón le va a poner a la comida que usted va a servir en la mesa. No es el que está comiendo el que decide qué tipo de sazón. El que está comiendo, ¿me estoy explicando? Solo está disfrutando de lo que el chef decidió hacer. Pero cuando se trata de la palabra, el chef se encarga, o el sembrador se encarga de regar la semilla y el oyente se encarga de proteger la semilla. ¿Me estoy explicando? De agarrarla. En una oportunidad, el apóstol Pablo, siendo un teólogo experto, habla de los diferentes ministerios que existían y de una problemática, ya no me acuerdo si fue en Corintios o en Éfeso. Dice: Apolo sembró, yo regué y Dios dio el crecimiento. ¿A qué se refería cuando estaba hablando de esto? Alabado. Pastora Mirna Santa María, José Perdomo, pastora, que Dios te bendiga una vez más. Edna Torres, Nora Palacio, Teresa García, Marvin García, Lorraine Valerio y familia, Emma Bernardes, Juana Cruz, Miguel López, Ana Robertson, Kelly Alazo. Que Dios te bendiga, Kelly, y que siga usted y su familia en una pronta recuperación. Miriam Medina, Alexander Ruiz, Yorani Perdomo, Zulio Owen, Luisa Cacho, Diana
Adia, Glacy, Pastor. Que Dios te bendiga, Glacy. God bless you. Haven't seen you in a little while. Jesus love you. We do love you too, all right? Sandra, Pastor, bendiciones. Amén, amados. Entonces, ¿qué hago cuando yo recibo la palabra del Señor? ¿Qué prioridad? ¿Cuál es el lugar que esta palabra ocupa en mi vida? ¿Esa palabra es más importante que mi condición económica? ¿Esa palabra es más importante que mi condición física? ¿Esa palabra es más importante que mi condición moral? ¿Esa palabra es más importante que mis hijos? ¿Esa palabra es más importante que mi esposa? ¿Cuál es el lugar que ocupa esta palabra? ¿Para qué? Listen to me, yo te estoy mencionando todo esto, cosas importantes, porque de acuerdo al cuidado que le demos o que queremos abrazar o atesorar, es la forma en que ella va a prosperar en nuestro corazón y va a prosperar nuestro camino y va a prosperar nuestras vidas. Entonces, cuando es así, el enemigo va a tratar de robársela. Escúchame lo que te voy a decirte, lo que te estoy diciendo. Va a tratar de robarla, pero no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. ¿Usted está pensando en eso? Como ladrón en la noche. ¿Cómo es que viene el ladrón? El ladrón llega en la noche cuando, gracias a Dios que aquí no hay nadie que le gusta dormir, porque de repente hasta en el día puede venir el ladrón y va a encontrar la puerta abierta. Hay poder en Jesús. Como el ladrón en la noche, dando de entender de que el ladrón llega cuando el que está velando está en un periodo de descuido, cuando está descansando. Y se refiere a la venida del hombre, del Hijo del Hombre, el rapto de la iglesia, en un momento donde nadie lo va a estar esperando. Pero el que tiene la palabra en prioridad, listen to me, el que guarda la palabra, el que atesora la palabra, no solamente su vida es prosperada, sino que también su espíritu es vigilante. ¿Me estoy explicando? Porque ¿qué es lo que mantiene el hombre en alerta a las cosas divinas? No es tu carne, ni tampoco tu alma, sino tu espíritu. ¿Pero por medio de qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Me estoy explicando en esta hora. Qué lindo es el Señor. Ahora, esto, la instrucción o la enseñanza de la parábola, es para concientizar. Porque imagínense, voy a volver a mencionar a Pedrito. Llegó el momento de la conversación, Jesucristo le dice a Pedro, yo le ilustré hace poco y yo le dije, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo para la obra de Dios. Esa conversación fue con Pedro. Pero llegó el momento que Jesucristo se refiere a Pedro, le dice, en esta roca edificaré mi iglesia. Y llegó el momento que Jesucristo le dice a Pedro, os convertiré en pescadores de hombres. Pero Jesucristo deposita esta palabra en Pedro y Jesucristo se va. Y así como Jesucristo se va, Pedro vuelve a recoger los chinchorros y los tramayos y vuelve a pescar. Mi hermano, ¿qué importancia Pedro le dio a la palabra que él había recibido? Ahora, listen to me, let me explain you estas pequeñas cosas. Pedro predicó el sermón
más efectivo, a donde se convirtieron más de 5,000 almas. Pero llegó el momento que la palabra que él había recibido la volvió a colocar en un lugar más inferior que donde coloca sus redes. Porque Cristo encuentra a Pedro, ¿cómo? Pescando. Y cuando Cristo se le aparece a Pedro en esa pesca, ya ni siquiera Pedro conocía a Cristo. ¿Me estoy explicando? Cuando le dice, boga mar adentro y tira las redes. Y Pedro le dijo, sí, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada. Era Jesucristo que le estaba ordenando que tirara las redes a quienes se le había dado la orden de ser pescadores de hombres. ¿Qué pasó con esa parábola, con esa palabra? En ese momento esa palabra fue abstraída del corazón de Pedro. Y no la trató con prioridad. Y por lo tanto, como no la trató con prioridad, ya no le encontró gusto ni sentido a la predicación del Evangelio. Y quiso encontrar la vida más interesante, aún interesante, haciendo lo que hacía antes de conocer a Jesucristo. Hello. ¿Está conmigo los santos en esta hora? Hay poder en Jesús. Pastor, entonces, para que esta palabra trabaje en mi corazón y en mi mente, ¿usted cree que cuando, yo creo que en el libro de Números o en Levíticos, llega el momento que se le instruye al pueblo y le dice, átala a tu corazón? Y dice, vino un tipo, agarró una Biblia, cogió un cordón, le puso una cuerda y colgó la Biblia en el pecho. Y le dijo al pastor, míreme pastor, ¿a dónde tengo la palabra? Mi alma, yo la tengo como dice la Biblia, atada al pecho. Y lo que quiere decir que tiene que estar en el pecho, en el corazón, es que tenemos que meditar y pensar en ella de día y de noche. Hoy estaba conversando con la pastora en cuanto a un tema de lo que es la humillación. La humillación creemos que es tenemos un concepto de que la humillación es acostarse en el piso y que todo el mundo pase por encima y que nadie diga y que yo no voy a hacer nada, ni voy a decir nada, y que todos los que quieran decir que lo digan y que yo que lo tengo que... Esa no es la humillación de la que la Biblia se refiere. ¿Me estoy explicando? La humillación es que todo lo que usted hace por Dios o para Dios, usted no llega a reclamar derecho, sino que usted le da toda la gloria y toda la honra a Dios. Porque after all, no importa lo que hagamos, pero nunca vamos a poder pagar o devolverle a Dios lo que ha hecho por nosotros. ¿Me están explicando en esta hora? Entonces, la parábola del sembrador, ya yo creo que ya están a punto de hacerme la señal que corte de chaleco. La parábola del sembrador es: no busquemos culpable por no tener resultados de acuerdo
a las expectativas que Dios espera de cuando nosotros recibimos la palabra. Yo le he estado diciendo a los hermanos, les he estado enseñando, yo ya llevo como más de 1500 años predicando el Evangelio, explicando qué posición debe de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y han habido veces que yo me encuentro con hermanos y me dicen, pero fíjate que pastor, mi abuela decía. ¿Y quién era su abuela? Era la bruja del barrio, mi alma la va a vivir. Y su abuelo, el más bolo que había, pero era orgulloso, ¿sabe, pastor? Entonces, hermano, ¿cuándo se va a olvidar de esos principios diabólicos? Y yo estuve enseñando la vez pasada que estos consejos son consejos de corazones inicuos y de pensamientos impíos. ¿Me estoy explicando? Entonces, no puedo esperar tener resultado divino cuando aún todavía preservo consejos inicuos y pensamientos impíos. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es lo que dice la parábola del sembrador aquí, porque vuelvo y repito, Jesucristo, la palabra, esta palabra es cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Esta palabra penetra nuestro corazón de acuerdo a la libertad que le permite nuestro corazón. Porque acuérdese, el que la dirige, el que la inspiró, es un caballero, el Espíritu Santo de Dios. Él no es abusivo como Satanás, que va a arrebatar tus pensamientos y lo va. No. Él respeta lo que usted decide, porque nos hizo a su imagen semejante y respeta nuestras decisiones. Es ahí que la palabra prosperará en nuestra mente, en nuestro corazón, de acuerdo al valor que usted y yo le estamos dando. ¿Quiere que se lo explique en garífuna? ¿Ah? Mi alma alaba que vive y reina, y a su nombre gloria. Amén. Entonces Jesucristo le dice, había una cosa. Te voy a decir, para que yo pueda terminar con esto y para que usted me mande un café vía internet, mi alma la válida. Mire, 12 hombres, 12 personajes de toda calibre, llenadores de impuestos, pescadores, doctor, sinvergüenza, ingenieros, abogados. Si usted llega a averiguar, incrédulos, si usted llega a averiguar, hace biografía de los 12 discípulos, usted va a encontrar este repertorio del cual yo le estoy hablando. Mateo, llenador de impuestos. Lucas es conocido como un doctor. Judas como el sinvergüenza, mi alma la que mi alma. Pedro como pescador. ¿Qué más? Les digo, Tomás como incrédulo. No te he dicho, meta tu mano. El bienaventurado es el que oye y creyó. Me estoy explicando. Había toda clase de hombre. Juan, hermano de Jesucristo. Había muchas diversidades. Pero a todos se le dio la misma enseñanza, las mismas instrucciones, el mismo trato, los mismos consejos. Yo hablaba el domingo, o hace el martes, se compartía la mesa con los 12, porque el compartimiento de la mesa es una actitud de la iglesia que comparte y tiene todo en común. Pero, ¿por qué usted cree que cuando
llegó el momento de la victoria nuestra hoy en día. De Judas entregar a Jesús. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo, haz lo que tú tienes que hacer y hazlo ya? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Hello. Date prisa a hacer lo que tú tienes que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque en los 3 años de peregrinaje, Judas se le confió hasta uno de los puestos importantes en un ministerio. Era el tesorero del ministerio de Jesucristo. Mira qué clase de confianza era eso. ¿Usted cree que Jesucristo estaba interesado en que en ese momento el corazón de Judas dejara de ser un corazón inicuo o un pensamiento impío? Hoy, ayer estábamos hablando y la pastora me decía que Dios siempre le hablaba, si mi mente no me infiel, del libro de Daniel capítulo 10, si mi mente no me infiel, los 12, el que es impío sea más impío todavía. ¿Me estoy explicando? Porque ya cuando ya Dios ha tratado con nosotros, llega el momento que la palabra, tu decisión es crucial. Que tenés que determinar si estás o no estás. Y eso no es culpa del enemigo. Yo siempre le digo y le enseño a la iglesia que usted y yo tenemos autoridad sobre el enemigo. Es una excusa siempre echarle la culpa al enemigo. La iglesia, el hijo, la hija de Dios tiene autoridad sobre el enemigo. Está bien que te puede, ¿cuál es la palabra? La tentación. Tentación es oferta. Te lo pone, pero aún todavía la decisión queda en usted. Y no me va a decir a mí que él tiene autoridad en obligarte. Por ejemplo, ahora antes de venirme para acá, yo le dije a mi esposa y a mis hijos, espérenme por el otro allá, que voy a ir a buscar el carro. Cuando llego a querer prender el carro, está descargada la batería. Ese es el diablo. No, la batería se venció, mi alma la dio. Tiene fecha de vencimiento. Ahora me toca comprar una batería nueva. Pero si yo voy ahora, compro batería, yo no llego y mañana vengo y le digo el enemigo no lo permitió. No. Esa es mi responsabilidad. Se venció. La batería hay que comprar una nueva. Period. ¿Están conmigo los hermanos? Y a su nombre hay poder en Jesús. Los creyentes deben. Hermano, el viernes había una unción, pero el enemigo la discernió y no pude llegar. Pudo haber sido que me la pudo haber estorbado, pero no me puede parar para llegar. Hello, porque de acuerdo a las promesas, de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que Cristo delegó a los creyentes, que cuando el enemigo te ve como una mujer, como un hombre de Dios, él se tiene que apartar. Él es el que tiene que cambiar el camino. Usted no. Ok. Entonces, pastor, ¿a dónde quiere llegar? Yo quiero llegar que la prioridad, la importancia que nosotros como creyentes le damos a la palabra de Dios es la garantía que tenemos para ser victoriosos. Y que, como dice, llegó el momento que Dios le habló a Josué, si mi mente no me es infiel, a donde pongas la plantilla de tu pie, será prosperado. ¿Me estoy explicando? Pero ¿quién era Josué?
estábamos hablando el martes que llegó el momento que Josué adoptó los principios mosaicos, las ideas, el enamoramiento de Dios, de Moisés que tenía hacia Dios. Josué lo vio y se hizo de él. Entonces, cuando le tocó liderar a la nación de Israel, Dios se miraba comprometido con Josué. Por eso fue que cuando él dice: luna, detente en tu lugar, mi alma alaba al que vive y reina, porque dice que era importante obtener la victoria de guerra que ellos estaban realizando en aquel momento. Pero ¿qué era lo que había en el corazón y en la mente de Josué? Puro Jehová, de día y de noche. Entonces, cuando la palabra está en nuestro corazón y tiene prioridad en nuestra vida, vuelvo y repito, no hay batalla que peleemos que no seamos vencedores. No hay cosa que enfrentamos para la gloria del Señor que no sea prosperar. Pero si usted va a hacer una actividad, si usted va a hacer una ofrenda, si usted va a cantar una alabanza, si usted va a leer una lectura bíblica, si usted va a testificar y Dios es el que está en tu corazón, en tu mente, cuando se escuche ese testimonio, ese cántico, habrá liberación, sanidad, salvación. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? No estoy aquí queriendo cancelar las influencias, las tentaciones, los intentos del enemigo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy tratando, en lo que estoy diciendo, es que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, que ponemos o procuramos, ¿están conmigo? Procuramos de poner la palabra de Dios en primer lugar, se levanta el infierno y el infierno se tiene que apagar. Porque no es en contra de nosotros, sino en contra de la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? Hello. Así de que, hermano, iglesia, pueblo del Señor, consideremos qué posición, a dónde vamos a colocar. Una de las cosas que sucede con nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor, si hay algo que no nos gusta, en vez de agarrar momento de ayuno, de rodilla, ir a la Biblia, consultar la Biblia con sencillez, humildad de corazón, lo que hoy en día está de moda, queremos buscar un compiche y convencerlo de lo que escuchamos y ponérselo en la mente como lo escuchamos para sentirnos apoyados y tergiversar el contenido de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No estamos interesados en que nuestro corazón sea terreno fértil. ¿Y por qué sucede esto? Porque simplemente hay otras prioridades que tenemos, que si aceptamos la palabra tal como fue dicha, estamos supuestos de hacer un ajuste, cambiar nuestro pensamiento, retroceder y agarrar el camino correcto. Porque eso es lo que hace la palabra. Redarguye nuestro corazón, nuestra mente. Cambiamos nuestra idea y dejamos aquellos pensamientos, estoy usando esta palabra, aquellos pensamientos inicuos, aquellos
corazón y aquella actitud impía. Entonces es allí, por estos cambios, a donde ya esta palabra comienza a germinar en nosotros. Pero lo que queremos ahora es obligar al pastor y al predicador que la próxima vez que predique, que no predique de esa manera. Mi alma la Dios. Pero no nos queremos convencer que es posible que era Dios que lo estaba confrontando y que de repente Dios nos habló por una razón. ¿Me estoy explicando? Tenemos que cambiar la manera de cómo escuchar. Y usted cada rato quiere recibir confirmación. De repente deja de creer lo que viene del púlpito para llamar a Walter Mercado. Usted no se queda, ¿dónde va a llegar? Hay poderes. Antes, cuando yo me convertí, era que fui instruido cuando hay algo. Órale a Dios. Pídale confirmación a Dios. Ponte de rodillas. Ay, Señor, a mí me cayó fuerte, Señor, esta palabra. Fíjate, Señor, que golpeó la pared de mi corazón. Entonces, el Señor viene con ese bálsamo. Hijo, sí tiene que golpear la pared de tu corazón, porque aún se manifiesta en tu mente pensamientos inicuos. Y a ti en el camino que te he llamado no te va a funcionar. Cambia tu pensamiento. Entonces ya el próximo martes, cuando vengo a la iglesia, yo veo al predicador que predicó el domingo con ojos diferentes. Porque entonces cuando yo fui confrontado por el Señor, le pedí perdón al Señor. Y si yo le pedí perdón al Señor, no tengo por qué, el predicador no me tiene que caer mal. Mi alma alaba a Dios. Ivette Troches, Nancy David, Olga Perdomo, bendiciones, amados hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por este momento que usted nos ha concedido, por su paciencia. Y espero que este estudio, esta palabra, pueda ser de gran edificación para con nuestras vidas. Créanmelo, cuando Dios nos habla, es con un propósito. Amén, pueblo. Amén, amado. Muchísimas gracias a todos los que comparten siempre esta palabra, los que la envían. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y esperamos verlo ya el domingo. Hermana Diana, te sigo extendiendo la misma invitación desde el año pasado. Mi alma alaba a Dios. Espero verla el domingo. Se le quiere, se le ama mucho. Amén. Bendiciones.